Bienvenidos a nuestro canal de podcast Historias sin pretensiones. Hoy tenemos el placer de entrevistar a Fernán y David y Fernán, miembros de la Asociación Recreación Histórica Legio XI, sobre precisamente esta legión romana del siglo I. Hola, un placer teneros con nosotros para hablar de este tema tan interesante como es la recreación del mundo antiguo. Un placer. Lo mismo digo, es un placer. Bienvenidos. Os voy a hacer un pequeño resumen de un poco la información sobre vuestro grupo de recreación histórico-militar, ¿no? Que, como hemos dicho, está especializada en la recreación de finales del siglo I, con un enfoque particular en la precisión histórica y el respeto por los detalles arqueológicos y documentales de la época. A lo largo de los años habéis participado en diversos eventos internacionales de renombre, destacando su presencia en el natalicio de Roma en el año 2019, así como en las ediciones de Augusta Raurica en los años 19, 22 y 23. Si me equivoco en algo, me corregís sin ningún problema. El grupo desarrolla su actividad tanto a nivel nacional como internacional, contribuyendo al fomento del conocimiento y la apreciación del legado histórico de la antigua Roma. Además, mantiene estrechos lazos de colaboración con otras agrupaciones de recreación histórica, como las Cortes I de Suiza y II belga, puesto que pertenecen al mismo grupo, promoviendo así el intercambio cultural y la consolidación de una red internacional de recreadores históricos. Su labor no solo se limita a la recreación de eventos, sino que también incluye una constante labor de investigación y divulgación a fin de proporcionar una experiencia auténtica y educativa a todos los participantes y asistentes. En esta entrevista exploraremos las actividades de la asociación, los desafíos que enfrentan en la reconstrucción histórica y su visión para el futuro. Y hablaremos, por supuesto, de un poquito de historia. ¿Ok? Perfecto. No sé si he dicho algo erróneo, si me he equivocado. Juraría que no. Ahora, si no me falla la memoria, corrígeme, David. En 2021 no fuimos a Augusta Raurica. Creo recordar que no, porque No hubo el fuimos. parón de la pandemia y Es al verdad, es siguiente año cierto. de la pandemia tampoco se hizo nada. Es verdad, es verdad. Sí, porque justo en el 2020 y el 2021 nos pilló también el tema del COVID, sí. Maldito COVID. Hizo Malditas mucho daño. pandemias. Sí, sí. Bueno, pues vamos a empezar un poquito situándonos en el contexto histórico, hablando un poquito de historia de la Legio XI. Para empezar, nos situaremos en la época del emperador Vespasiano, después de una grave crisis con el famoso año de los 4 emperadores. ¿Podríais describir el contexto político y social en el que Vespasiano ascendió al poder? Por supuesto, claro. Mira, tenemos que tener en cuenta que en cuanto al contexto político en el que se desarrollan estos hechos, ¿no? Digamos que venimos ya, como has citado anteriormente, de la crisis del año 69 después de Cristo, es decir, con la muerte de Nerón, distintas revueltas y, bueno, lo más importante, ¿no? Los distintos emperadores que van a ir surgiendo a lo largo de ese año, que son nada más y nada menos que 4. Los cito en orden: Galba, Otón, Vitelio y Vespasiano. Añadir que todos estos emperadores van a gozar del apoyo militar, pero no así del Senado, que para entonces estaba totalmente asustado en una esquina porque no sabían quién más se iba a rebelar, ¿no? Entonces, bueno, eso en cuanto al contexto político. En cuanto al social, pues vamos a encontrarnos con un pueblo totalmente cansado de los excesos de la anterior dinastía, que es la Claudio-Julia, y qué es lo que va a estar buscando y añorando, ¿no? Esa, digamos, estabilidad financiera, y añoran un gobierno firme que retome lo que es la administración digamos, cotidiana del imperio. Añorarán también el orden en Roma y en las provincias occidentales, que éstas estaban al borde del desorden, pero por el contrario vamos a encontrar que las provincias orientales van a gozar de cierta relatividad, ¿vale? Porque tenemos también ahí a unos amigos llamados partos por ahí dando guerra, ¿no? Eso en cuanto al contexto político y social en el que asciende Vespasiano. ¿Y qué factores contribuyeron al ascenso de Vespasiano al trono? Porque lo que se vivió en aquella época es que las propias legiones elevaban a su líder, a emperador, luego se zumbaban con otros pretendientes. Pero ¿cómo lo consiguió Vespasiano, que era el cuarto, ya que llegaba después de tanto lío? ¿Cómo lo consiguió? Mira, pues lo vamos a resumir con 4 puntos, ¿vale? Digamos que va a ser una combinación de estas.
Principalmente su prestigio militar va a ser clave, va a ser algo que lo que va a hacer que el ejército principalmente le apoye, ya que va a ser digamos, un comandante experimentado. Hay que recordar que sirvió en Britania y que estaba dirigiendo la guerra contra Judea, allí, ¿no? Recordemos que había surgido ahí una revuelta. Se va a sumar a esto que va a contar con el apoyo principalmente de las legiones de Oriente y de Egipto, lo que va a facilitar el control del suministro de grano a Roma, porque hay que recordar que Egipto era, digamos, el granero de Roma. Quien controla el granero de Roma va a poder gobernar Roma. Sumado a esto, otra cosa muy importante es el apoyo clave del prefecto de Egipto, que es nada más y nada menos que Tiberio Julio Alejandro. Digamos que este hombre se va a declarar favorable a Vespasiano y va a ser el que le jure lealtad y claro, digamos que es como la llave del granero de Roma. Entonces, sin el apoyo de este hombre, Vespasiano lo hubiese tenido muy complicado. Y finalmente hay que tener en cuenta también digamos, el desgaste de Vitelio y la incapacidad que tuvo este para, digamos, imponer el orden en Roma. Lo que va a hacer esto que se acelere, ¿no? Digamos, su declive y la aceptación por parte de, digamos, de la sociedad romana y de las tropas, acepten a Vespasiano como la figura estabilizadora, la que va a traer esa calma y esa fortaleza para imponer un orden firme en el imperio. En resumen, Vespasiano va a lograr imponerse ya que va a ofrecer al imperio lo que necesitaba, que era eso, orden, disciplina y unas finanzas saneadas, perdón. Básicamente sería eso. Muy bien, y con Vespasiano damos paso a la segunda dinastía del Imperio Romano. Pasamos de los Claudio Julios o Julio Claudios, estos tres emperadores ahí antes de Vespasiano, y ya establece una nueva dinastía que es la Flavia. ¿Qué impacto tuvo la dinastía Flavia en la estabilidad y el desarrollo del Imperio Romano? Porque para avanzar estuvo Vespasiano y luego sus dos hijos, Tito y Domiciano. Correcto, efectivamente. Digamos que esta dinastía va a durar en torno a unos 27 años y va a ser la más corta de todas las dinastías que hay. Y efectivamente va a estar gobernada por el padre Vespasiano, su hijo Tito, que durará muy poquito en el poder, y luego, digamos que continuará en esta dinastía Domiciano, que es el hijo pequeño de Vespasiano. Digamos que esta dinastía va a venir, digamos, con la intención clara de estabilizar políticamente Roma. Ya hemos mencionado que venía Roma de unos años un poco turbios y truculentos. Se van a centrar sobre todo en reformar financieramente en el imperio, ya sea saneando cuentas, reestructuración de impuestos, etcétera, etcétera. Evidentemente, como es una nueva dinastía y necesita sentarse y afianzarse en el poder, van a crear un gran impulso urbano con esa construcción del famoso Coliseo. Digamos que van a restaurar distintos edificios públicos y a organizar sobre todo en las provincias. Pero cuando hablamos a reorganizar provincias es cuando empiezan a nombrar ciudades, digamos, ya jurídicamente romanas, van a nombrar quívitas y demás, ¿no? Van a empezar a reestructurar en otras ciudades, digamos, y a reedificar y, bueno, a construir nuevos edificios, ¿vale? Y, sobre todo, creará una administración más profesionalizada, sobre todo en el ejército y en la recaudación fiscal. En resumen, para que no nos hagamos un lío, no van a ser, digamos, una dinastía expansionista, sino una dinastía más que va a tratar de asentarse en el poder y, digamos, que va a tratar de dar esa estabilidad al imperio, que es la que necesitaba, y va a tratar de sanear económicamente al imperio. No van a expandirse, ya que expandirse necesariamente va a generar muchos gastos y van a buscar, digamos, campañas puntuales defensivas, por así decirlo. Muy bien. Y cuando hablamos de fuentes históricas, porque vosotros como grupo de recreación lleváis una labor de investigación y de estudio para ajustarse al rigor histórico del momento, pero ¿qué fuentes históricas son las que proporcionan mejor información? No ya información, sino mejor información sobre el reinado de Vespasiano. Muy interesante. Mira,
Principalmente son fuentes escritas y el registro arqueológico. En cuanto a fuentes escritas, tenemos a Tácito. Tácito, en especial sus historias, donde va a cubrir lo que va a ser el ascenso de Vespasiano. Luego tenemos a Suetonio, va digamos, a realizar una biografía muy detallada con bastantes anécdotas de lo que es la vida de Vespasiano y de su hijo y demás, pero sobre todo recopila la vida de los 12 grandes Césares, ¿no? Desde Julio César hasta Domiciano. Otra fuente va a ser Dion Casio, que es la que nos va a ofrecer una visión más, digamos, tardía, pero muy completa en su historia romana. Y luego, principalmente, también tenemos a Flavio Josefo, no hay que olvidarnos de él, que fue, digamos, el que escribió la obra de Bello Judaico, o sea, lo que es la guerra judaica, y va a ser fundamental para entender cómo se desarrolla esta guerra, porque fue un testigo directo y un protegido por la dinastía, no hay que olvidar eso. Esto es muy importante. Y luego ya, pues en cuanto a material arqueológico, pues tenemos material epigráfico, monedas, restos arqueológicos, entre otras cosas más, ¿no? Oye, y Flavio Josefo, que acabas de decir lo que era un protegido de la... ¿No escribiría un poquito a favor de Vespasiano? Eso está Sí, claro. a ver, eso está claro, a ver. Ya sabemos cómo son, ¿no? Cuando te adopta la dinastía, digamos, contra la que has luchado, cuando te adoptan, pues al final tienes que hacerles un poco la pelota, ¿no? O sea. Claro, al final hay que pensar también que cada dinastía, sobre todo esta, que era una creciente, lo que buscaba era claramente tener una publicidad, de la misma manera que acuñaron también monedas con la cara del emperador, ¿no? Entonces, es algo que era muy recurrente en la época. Y luego, claro, hay que tener en cuenta que, como dice Fernández, es algo muy común. No solo se da con esta dinastía, sino que se da con distintos emperadores o incluso el propio Julio César con sus escritos que al final tienden a venderse un poquito, ¿no? Hacen un poco de marketing, se venden, por así decirlo, ¿no? Solo hay que ver la posterior divinización de Julio César, ¿no? Quiero decir, más publicidad que eso, imposible. Julio César era un crack en ese tema. Bueno, cuando suba el vídeo al canal de YouTube, vamos a ver a Fernán, que viene uniformado, y se le ve ahí con su casco romano, y vamos a hablar de la estructura militar de la época, ¿no? Cómo estaba estructurado el ejército romano, que no sé si hubo novedades en la época de Vespasiano o fue continuista en lo que había antes. Principalmente el tema de las reformas militares. Sí que es verdad que hubo unas pequeñas reformas militares, pero a grosso modo lo que eran las legiones no habían cambiado prácticamente desde las reformas de Mario. O sea, desde las reformas de Mario, que fue el antecesor político de Julio César, que hizo las famosas reformas de Mario, donde los legionarios pasaron a llamarse las mulas de Mario, precisamente por cargar su equipo, etcétera, etcétera, reestructurar el tema del ejército romano, que pasó de ser el triple axis, ¿no? Que eran los Astati, bueno, Huelites, Astati, Princeps y Triari, a que todo el mundo fueran legionarios ya propiamente un ejército profesional como tal, ¿no? Sí que es verdad que anteriormente también lo eran, pero se acabó de asentar la profesionalidad del ejército justo con esas reformas. Entonces, en época de Vespasiano, y teniendo en cuenta que también hubo una cruenta guerra civil, hay que tener en cuenta que, claro, fueron 4 emperadores y cada uno tenía sus legiones, digamos, apoyándolos, ¿no? Entonces, claro, es complicado el tema de hacer una gran reestructuración militar, que sí que la hubo, sobre todo en el tema de ciertos aspectos económicos, pero lo que es y de equipación también, sobre todo hay que tener en cuenta que el ejército romano eran los cracks, ¿no? Máximos en coger equipación de sus enemigos vencidos, adaptarlo y poco a poco irlo mejorando, ¿no? Por ejemplo, el casco que me veis seguramente en pantalla es un casco gálico, ¿no? Pero previamente había el que era más predominante en el Mediterráneo era el Montefortino, por ejemplo, que era simplemente una pequeña cúpula de bronce o de latón en la cabeza con unas pequeñas carrilleras. Esto es una evolución de muchísimos, de décadas y décadas de mejorar la equipación romana y de perfeccionarla, ¿no? De hecho, lo que hacían los romanos era coger alguna idea que les gustaba y por ejemplo, lo más conocido aquí es el Gladius Hispaniensis.
Se llama Gladius Hispaniensis precisamente. Gladius, de hecho, era la palabra que utilizaban los romanos para referirse a espada. Hispaniensis, pues claramente de la península hispánica, ¿no? Entonces, claro, ¿qué hacían ellos? Cogían una hoja que les gustaba, como era el caso de Gladius Hispaniensis, y lo acababan adaptando a sus necesidades y mejorándolo, ¿no? Y haciéndole una producción en masa. Entonces hay que tener en cuenta que lo que era la estructuración romana en aquel momento no variaba mucho de las anteriores. Pero sí que es verdad que a posteriori, desgraciadamente, cuando ya llegó el Bajo Imperio, sí que cambió, ¿no? Pero ahora lo que es a finales del siglo I después de Cristo, la estructuración romana prácticamente del ejército era la misma que prácticamente en la primera mitad. Una línea continuista. Antes Sí. nos ha dicho David que, bueno, que cuando llega Vespasiano no tiene un talante expansionista. Entonces, ¿cuáles fueron las legiones primero más destacadas y qué papel jugaron? Porque ¿hubo campañas militares o simplemente fue una labor de contención o de prevención? Mira, pues a eso te respondo con lo siguiente. Mira, las legiones, digamos, más destacadas durante el reinado de Vespasiano, vamos a encontrar entre ellas a la 10ª Fretensis y a la 5ª Macedónica, que serán, junto con otras, las que estén combatiendo en la gran guerra esta primera judaica, ¿no? Luego encontraremos a la 3ª Gálica, la 6ª Ferrata y la 12ª Fulminata en Oriente. Principalmente serán estas las que apoyen a Vespasiano en su camino hacia el trono. Son las que partirán con él de camino a Roma, por así decirlo, ¿no? Y luego pues tenemos a las legiones germánicas que están en el Rin, que serán las que apoyen también a Vespasiano con el general Muciano, que bajarán para, digamos, derrocar, ¿no?, al emperador Vitelio. Eso en cuanto a las grandes legiones que podemos encontrar o destacar. En cuanto a las principales, ya respondiendo a otra de las preguntas, campañas militares que hay, pues digamos que, a ver, Vespasiano, como ya anteriormente he anticipado, no ha sido alguien expansionista, sino alguien más continuista en cuanto al ejército y más de contención, ¿no? Digamos que, por lo único, destacar la guerra judaica en la que se había comenzado con Nerón, él la estaba dirigiendo, digamos que estaba llevando esas campañas Vespasiano, pero cuando decide tomar, digamos, riendas para alzarse con el emperador, ¿no? Hacerse emperador, ¿no? Deja a su hijo Tito, que sea quien la acabe esta campaña. Digamos que también vamos a encontrar la revuelta de los bátavos, esa revuelta que dio también un poquito por saco a los romanos, ¿no? Liderada por Julio Civilis, que fue un jefe bátavo que, bueno, se revela en lo que es actualmente los Países Bajos, pero vamos, será rápidamente sofocada. Y también hay que tener en cuenta que hará algunas pequeñas campañas, sobre todo pues para mantener un poquito a raya, digamos, a esas tribus rebeldes, ¿no?, de brigantes y silures, en torno al año 71 y 74 después de Cristo, ¿no? Posteriormente luego irá Julio Agrícola, ese gran general, ¿no?, que fue el que al final asentó el dominio romano hasta el sur de lo que es el sur de Escocia. Pero vamos, principalmente allí en Britania lo que hará es eso, ¿no? Defender una línea que construirá un sistema defensivo con, digamos, 4 bases de legiones ahí asentadas, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que es mantener una línea defensiva allí. Y ya por último, lo que hará es reorganizar, digamos, la frontera del Danubio. En sí no va a hacer campañas militares, simplemente pues lo que vengo diciendo, ¿no? Que va a estar ahí un poco fortificando, previniendo, digamos, ataques de dacios, de suevos, ¿no? Y lo que hará es una reforma muy grande allí de reestructuración de las legiones, es decir, va a sentar allí nada más y nada menos que a 8 legiones en torno al Rin y al Danubio. Sí, una labor de prevención más que otra cosa. Oye, y hablarnos de la vuestra, de la Legio 11, dónde está ubicada, la zona geográfica, en qué conflicto se metió, algún personaje destacado. Mira, pues eso es interesante, mira. Te voy a hacer así un poquito un barrido histórico hasta llegar a la época en la que nos encontramos. Digamos que esta legión va a ser fundada en el año 58 a.C. por Julio César, nada más y nada menos.
Y la va a fundar al inicio de la Guerra de las Galias, su famosa Gran Guerra, ¿no? Y bueno, allí luchará en distintas campañas que lleve y destacar que participó en la famosa batalla de Farsalia, en la que se alzará victorioso César contra Pompeyo. Y bueno, luego durante un par de décadas simplemente se la va a conocer como Legión Décima, es decir, no va a tener ningún cognomen, pero esta legión ya va a contar con un historial ya muy distinguido. Ya hemos mencionado que viene de estar en la Guerra de las Galias y las guerras civiles, ¿no? De César. Pero sí que luego va a recibir estos cognomen o títulos completos con los que se conoce a la undécima en época de Claudio, el emperador Claudio, ¿vale? Este se los va a otorgar por su destacado papel y apoyo durante la revuelta del gobernador Escriboniano. Lo he tenido que pronunciar despacio porque es telita. Que se dará en el año 42 después de Cristo. Básicamente, este gobernador se intentó sublevar en la provincia de lo que es Iliria contra el emperador y bueno, pues la undécima va a hacer ahí un alarde de fidelidad y de contribuir a la, digamos, a sofocar esa rebelión Claro, con la de manera dinastía Claudia. excepcional. Eso es. Y es aquí donde va a recibir los epítetos de Claudia Pia Fidelis, que si queréis rápidamente los describo. Sí. Claudia, básicamente porque se los concede el emperador Claudio. Pia, de piadosa, pero en el sentido de respetuosa con el orden y la, digamos, la tradición, ¿no? Las tradiciones. Y Fidelis, de fiel al emperador. Por eso, de ahí el Pia nómina ¿no? Por así decirlo. Y bueno, ¿qué decir más de nuestra querida undécima, ¿no? Que digamos que durante gran parte del antiimperio va a estar desplegada en lo que es en la provincia de Mesia Superior, la actual Serbia, concretamente en dos bases, primero en Burnum y luego más tarde en Sigidunum. Digamos que va a ser clave esta legión en la frontera danubiana para, digamos, mantener a raya a esos distintos pueblos que hay por allí, como los dacios, los sármatas, entre otros grupos locales. Y ya llegados al año 69 después de Cristo, pues bueno, esta legión va a volver a destacar. Es que la undécima es una legión importante, ¿no? Vamos a decirlo así. No, vamos, tiene una trayectoria espectacular, ha estado en campañas militares muy importantes y bueno, ya se empieza a entender por qué habéis elegido este tipo de legión, ¿no? Y vamos a dar un salto después de esta maravillosa clase de historia que nos habéis dado, Fernán y David. Vamos a saltar ya al mundo de la recreación histórica, ¿no? Y la primera pregunta es clara, ¿por qué os animasteis a hacer recreación histórica? Bueno, si quiere, ya que está David hablando, si quieres empezar tú, porque yo me puedo enrollar aquí horas y horas con esto. Bueno, perdona, jugamos con ventaja. Fernán tiene horario, con lo cual tiene que irse, seguramente te vas a ajustar no te vas a enrollar tanto. No te preocupes que yo me ajusto. Y si no, pues me enrollo, no pasa nada. Te agradezco, Fernán, que me dé la palabra. Bueno, yo básicamente empecé a recrear, ya te digo, tenía muy claro que quería hacer esto en la vida. Ya fuese como hobby, como lo que fuese, ¿no? Pero siempre he querido recrear el mundo romano porque conocí un maldito juego, un videojuego que se llama Imperium Romano, Imperium Civitas, Imperium Romano, ¿no? Y desde ahí ya empecé, yo quiero emular a esta gente, ¿no? Yo quiero sentir lo que sentía esta gente, ¿no? Y joder, el poder de Roma es lo que más nos atrae, yo creo, a esta gente que nos metemos a este hobby. Principalmente por eso, porque me gustaba, me llamaba mucho la atención el poder recrear y revivir lo que esta gente pudo sentir, pensar, ¿no? Y bueno, pues llevo ya casi 10, 11 años recreando el mundo romano y bueno, como el primer día, encantadísimo. Y los que te quedan aún para servir. Sin duda alguna, sin duda alguna. Que no te escapas, no te escapas. Perfectamente, Fernán y yo vamos a hacer cursos honorum aquí en la undécima. El periodo militar de un legionario creo recordar que eran 20 años o más.
Sí, iba variando, pero Iba sí, variando. era básicamente según los emperadores, pero alrededor de unos 25 años. Con lo cual te queda todavía, Exacto. David. Te queda mínimo. Aún le queda. Me Mínimo, quedan. mínimo 15 más, va. Sí, Y sí. luego Y reenganchado, y Bocati. luego come Bocati, ¿eh? Luego ya, si te dan tierras para retirarte, fantástico, ¿no? Efectivamente. Yo seguiría. ¿Tú seguirías? Y bueno, Sí, yo creo que sí. yo el tema de cómo empecé en la recreación es muy curioso porque realmente tendría que remontarme un poco más hacia atrás, que sería básicamente cuando era pequeño. Cuando tengo prácticamente uso de razón, ya me gustaban los romanos. El por qué, no lo sé. En ¿Vale? eso estoy de acuerdo yo también. No soy consciente, porque realmente tengo una foto de que era muy pequeño, estoy con mi madre, que no me diría ni un metro, y ha estado disfrazado de romano. Hay que tener en cuenta que lo que llamamos nosotros no es un disfraz, que la gente no lo confunda. No, Iba disfrazado, eso por sí, favor, en Gracias, su Fernán, momento. gracias. por favor. Sí, porque la gente dice, no, pero esto es de verdad. Y dice, sí, es de verdad. Bueno, entonces, no lo sé de dónde viene esta pasión mía por Roma, la verdad, porque ni tanto mi familia materna ni paterna, nada, ningún familiar, nada de nada, sí que les gusta la historia, bueno, lo típico, ¿no? Tener unos conocimientos, películas, Hollywood, etcétera, ¿no? Sobre todo esas películas como Ben-Hur, Espartaco, etcétera. Pero ya te digo, no fue algo ni mucho menos inculcado ni nada. Fue desde que era más pequeño que esto gustarme los piratas y automáticamente decir romanos. Y de ahí, obviamente, fue la época en que aparecieron, como ha mencionado, iba a decir Keller, David, pues los juegos de Imperium, ¿no? Las grandes batallas de Roma, el Rome Total War, por también. ejemplo, sí, Age of Mythology, que no era romano, pero te ponía un poco en el contexto de los griegos, etcétera. Y todo esto. Entonces, yo cuando era pequeño tuve la gran suerte de que mi madre viera en el periódico anunciado que aquí en Tarragona, porque bueno, yo soy de Cataluña, Tarraco. O sea, que hacían en Tarraco Viva, claro, efectivamente. Claro. Hacían Tarraco Viva, que era impresionante. Llevaban a gente de grupos internacionales a hacer recreación allí. Habían legionarios, caballería, hoplitas, artillería, todas las ruinas romanas, los gladiadores. Claro, yo cuando fui allí, pude de verlo a través de una pantalla o de leerme cómics o de Asterix o Obelix, ¿no? Que ahí son los malos, pero bueno, para mí eran los buenos. A verlos en la vida real. Y claro, ya desde pequeñito, a la mínima que me pusieron un casco romano, yo ya pregunté, bueno, ¿y qué es la edad mínima, no, para entrar aquí? Porque yo necesito entrar aquí. Y nada, sí que es verdad que luego durante la adolescencia pues me pilló la edad del pavo, como todo el mundo prácticamente, y dejé un poco de lado todo esto, ¿no? Pero Las prioridades, Fernando. claro, prioridades. Hemos pasado por ahí. Estaban las chicas, la fiesta, ¿no? Y ya lo último de todo, bueno, luego la recreación y luego ya lo último los estudios, ¿no? Es broma, ¿no? Pero bueno, entonces ya a los 18 años, cuando cumplí los 18 fue, no sé, me volvió a pillar un brote otra vez de esto y dije, me voy a informar. ¿no? De madurez. Sí, bueno, madurez, entre comillas. Pero sí. Yo voy a decir que en la secundaria, esto es una anécdota que muy poca gente sabe. Yo en cultura clásica yo ya di una charla sobre ejército romano vestido, no recreando, vestido de romano, con un escudo de cartón que me hice yo, una lanza de cartón que me hice yo, y mi profesora de latín y griego no me conocía, luego ya me conoció y me vio, se quedó flipando. Dijo, ¿cómo un chaval de tercero de la ESO es capaz de dar una charla de ejército romano a chavales de cuarto de la ESO, primero y segundo de bachiller? Y luego vestirse. Claro, yo ya empecé como, joder, yo quiero ya de lleno recrear esto, ¿no? Y bueno, es una anécdota que, ya te digo, yo desde siempre he querido recrear esto. También, como Fernando, ¿no? Desde críos ya prácticamente. Es una cosa que viene de mucho atrás. Es que ya te digo, la gran mayoría de gente que conozco que hace recreación les viene o por haber visto alguna película que les marcó en su infancia, algún videojuego o simplemente porque es como nosotros. Es que yo, la verdad, no tengo explicación del por qué me empezó a gustar esto, pero es que es mi pasión. Esto es... Eso, fíjate, habéis comentado el tema de los videojuegos. Yo soy ya un sesentón, los videojuegos quedaron muy lejos para mí.
Pero en cambio, sí que a otros compañeros en otros periodos, oye, los videojuegos ha sido un elemento de enganche, bien Segunda Guerra Mundial, romanos, napoleónicos, interesantísimo. O sea, que han hecho una labor en ese sentido divulgatoria y de enganche hacia el mundo de la recreación. Efectivamente, sí. Yo creo que fue el principal enganche de muchísima gente. El Sin hecho duda de alguna. poder, entre comillas, tomar un papel más directo, ¿no? En estas historias, porque claro, también hay que tener en cuenta que hoy en día en los libros de historia y demás se hace una visión muy general de toda la Sí. historia y no profundizas prácticamente nada. Entonces, claro, esto me pasa con amigos míos que no les gusta la historia o no les motiva. ¿Por qué? Porque lo que se enseñaba en su momento o se enseña hoy en día es te vomito información de números, de fechas tal y una visión muy general y vale, vomítalo en un examen Claro, y ya y está. se acabó. Y luego Entonces, se te olvida. luego se te olvida, claro. Es Correcto, memoria. correcto. Entonces, yo creo que los videojuegos fue de una forma de hacer partícipe a la gente de aquello, porque realmente la historia es súper interesante. Es que si la gente realmente, si, claro, también aquí no es la culpa de los profesores, también el sistema educativo, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar Claro, ahí. eso es Pero Ahí otro no. melón. otra movida, pero sí que es verdad que, claro, si no sé, es que si se hiciera, por ejemplo, a mí me gustaría mucho esto como ya idea para un futuro, por ejemplo, hacer charlas en colegios, hacer charlas y demás, que esto es también una de las partes bonitas de la recreación, ¿no? La parte divulgativa. Eso Claro. me lo decía una compañera, Laura, que es de la asociación Atur Recondita, aquí Sí, de la conocemos. Sí, la conozco. Así, ¿ves? Pues, y dijo, y nos decía el otro día en una charla que tuvimos que sí, que han ido a colegios. Pero claro, ahí influye mucho, dice que habían estado en clases de chavales de 10, 12 años, Claro. y eso no tenía ningún sentido. O sea, Yo he porque... de decir que yo he dado algunas charlas en institutos. Yo prefiero principalmente institutos. Porque Claro, es una edad un poco más, en Claro, efecto. un poco más maduros, porque con 10, 12 años les importa más ahora mismo el móvil y cualquier cosa No, que lo y que le pues, estás ver a explicando. una persona, para ellos sí que es disfrazado, o sea, porque es Sí. un poco de coña y tal y cual, pero no... Flipan y dicen, wow, ¿qué es esto? Y ya está. Y luego a los 2 días ahí ya no se está. Claro, acuerdan. que eso también me decía Laura, que esos mismos niños, cuando los sacas del entorno de la clase y los llevas a una recreación, el interés es totalmente distinto. O sea, Sin duda alguna. pasan de las bromas y los chances en la propia clase, que es su entorno, pero cuando llegan a ese momento, dice que se comporta de distinta forma, más instructiva, ¿no? Bueno, Fernán es el optio de la Legión, un puesto de mando, para nuestros oyentes que no estén muy familiarizados con el tema, el optio era el segundo al mando de una centuria en una legión romana, actuando un poco como lugarteniente del centurión. ¿Y tú, David, qué papel tienes? Bueno, yo principalmente el papel que se desenvuelvo, ¿no?, en el grupo es el del teserario. El del teserario al final es como un cabo de guardia. Y explicar un poquito de dónde viene su origen, ¿no? Digamos que el teserario es el que se encarga, como ya he dicho, de las guardias, pero principalmente tiene una labor muy importante, que es el que proporcionaba la tesera. La tesera es donde estaba escrita la contraseña del día. Eso era clave. Si se perdía o se tergiversaba esa contraseña, se podía liar muy parda. Y bueno, no sé si Fernán quiere añadir algo más con respecto a este Sí, rango, de pero... hecho, curiosamente en esto hay alguno que otro escrito, ¿no? De legionarios precisamente de otras legiones durante las guerras civiles que por un uso incorrecto de las contraseñas, de las teseas, ¿no? Se infiltraban en campamentos enemigos y inutilizaban la artillería enemiga, claro. Entonces eso ya era... Eso era un papel crucial. Parece que no. También hay que tener en cuenta, que es lo que ha dicho David, iba a decirte otra vez Keller, si le llamo Keller en algún momento, que la gente sepa que es porque es su nombre en romano y nosotros siempre nos llamamos en la recreación por nuestro nombre romano y desde que lo conocí le llamo Keller y se me ha quedado. Pero bueno. Llámame como quiera, guapo, yo sin problema. Bueno, lo dicho. Entonces hay que tener en cuenta también que el ejército romano era muy complejo. No se puede equiparar los rangos, digamos, de un ejército moderno al ejército romano porque eran diferentes. Pero para que alguien lo entienda era como una especie de cabo especialista, sí. Entonces tenía cierto rango, no era como por ejemplo el centurión, ¿no? El centurio o el optio a la hora de la cadena de mando, pero sí que es verdad que tenía un papel
fundamental. Quiero decir, sin las teseas y sin esas guardias, los ataques nocturnos o ataques desprevenidos a un campamento eran mortales. O sea, eso era parte de la disciplina del ejército romano, precisamente. Oye, ¿y qué otros rangos tenéis identificados en vuestra unidad? Pues mira, justamente nosotros tenemos, hay que tener en cuenta que también por números y por no tampoco querer hacer, no nos vamos a poner un tribuno ahora, por ejemplo, porque intentamos hacerlo una recreación lo más inmersiva y lo más realista posible dentro de lo que cabe, porque al final somos gente del siglo XXI, no somos romanos de en la época, ojalá, pero no se puede, no podemos viajar en el tiempo. Entonces, nosotros, por ejemplo, solo tenemos actualmente, y creo que se va a mantener así durante un tiempo, el Optio, que soy yo, el Tesserarius, que es Keller o David, para nuestros oyentes, y luego está Carlos, que es nuestro Signifer. El Signifer, para que lo entienda la gente, es nuestro portaestandarte, el que lleva el Signum, que en este caso es, al ser nosotros la primera centuria de la tercera cohorte, es el hombre que es encargado de llevar el Signum de la cohorte, en lugar de la centuria. Y el resto legionarios rasos. Y los otros son legionarios rasos, efectivamente. Oye, y ahora que hemos entrado en este mundo ya de una legión, ¿cómo está organizada una legión romana? Aunque ha habido muchos cambios a lo largo de... Porque esto también es curioso, ¿no? Que pasa también con la vestimenta. Que claro, un romano no viste igual en la época de Trajano ni vestía igual en la época de la República. Que eso a la gente no se le mete. Piensa que llevan 400 años con la misma... Eso es culpa de Hollywood, precisamente. Claro. Sí, ese es el daño que todo el mundo ve al legionario romano como el típico, ¿no? Segmentata, armadura de placas, todo igual que sea durante la República, que en el Bajo Imperio van a estar todos exactamente igual y además van a ser clones, para que sean todos los más parecidos posibles, ¿no? Quién sepan quién son romanos y quiénes no. Oye, ¿cómo está organizada una legión romana? Mira, la legión romana, para hacerte un breve resumen, era una organización militar de aproximadamente unos 5.000 hombres, ¿de acuerdo?, que estaba subdividido en cohortes, ¿vale? Habían 10 cohortes en una legión, que estaba subdividido a la vez la cohorte en 6 centurias, que más o menos eran aproximadamente unos 80 hombres por centuria. Hay que tener en cuenta también que en la primera cohorte, que era la cohorte encargada de proteger el águila y eran los más veteranos de toda la legión, estos números se doblaban. Es decir, cada centuria tenía 160 hombres, ¿vale? Y la cohorte, pues obviamente, era el doble también. Entonces, normalmente, para no ponernos en la primera cohorte, que a nosotros ahora mismo no nos atañe, básicamente una cohorte era unos 480 hombres aproximadamente. Luego también estaban las unidades de auxiliares, que siempre estaban pegadas a cualquier legión. Hay que tener en cuenta que también las unidades auxiliares, que eran las cohortes, o alas de caballería, que también englobaban a más unidades, eran unidades de soldados que no eran ciudadanos romanos. Hay que tener en cuenta que para ser un legionario tenías que tener la ciudadanía romana. Era uno de los requisitos imprescindibles. Entonces, las unidades auxiliares eran gente que vivía dentro de las fronteras del imperio, pero no tenían la ciudadanía. Precisamente uno de las recompensas mayores que tenían estos auxiliares es que una vez acabados sus servicios y sobrevivían, que hay que tener en cuenta que Roma no estaba constantemente, siempre en toda su historia, no todo el rato, esto son también mitos, no estaban en guerra constante. Sí que es verdad que habían momentos más convulsos, por ejemplo, nosotros salimos de una guerra civil, ¿no? Pero hay momentos en los que hay cierta tranquilidad, ¿no? Entonces, cuando pasaban este servicio de 25 años, los auxiliares se los otorgaba tanto a ellos como a su descendencia, a la ciudadanía romana. Entonces, esto ya era un gran qué, porque hay que tener en cuenta que la sociedad romana era una sociedad altamente militarizada y clasista. Correcto. Tú no podías ascender siendo un plebeyo a la clase ecuestre o senatorial del día a la mañana. Esto eran cuestiones de generaciones y de esfuerzos titánicos prácticamente para cambiar de estatus social. Entonces, básicamente, la estructuración, que me voy por las ramas, era esta. Para resumirlo, eran 5.000 hombres aproximadamente, dividido en 10 cohortes, que cada cohorte eran 6 centurias. Una centuria
eran 80 hombres. Y luego la unidad más básica, que es la que nosotros estamos intentando recrear, es el contubernio. Contubernio era una agrupación de 8 soldados que compartían tienda, compartían todo, alimentos, enseres, etcétera, etcétera. Nosotros, por ejemplo, ¿por qué digo que hacemos un contubernio? Porque el contubernio, aparte de ser la unidad básica, nosotros actualmente en el grupo somos alrededor de unas 10-11 personas aproximadamente, que es básicamente lo que sería un contubernio. Hay que tener en cuenta que eran 8 hombres, sí, con 2 esclavos asignados en cada contubernio, que hay que tener en cuenta que los esclavos no eran para nada como se les pintan en las películas, que van con un taparrabos y ya está. Al final, un esclavo, aparte de ser una inversión, era una propiedad tuya. Esto es como todo. ¿Hay gente indeseable que maltrata a sus mascotas, a los perros y demás? Sí, pero la gran mayoría no maltrata a sus mascotas, ¿no? No es que un esclavo fuera una mascota, era una propiedad tuya y era un ser vivo, por ende, si tú lo cuidabas, te iba a servir durante más años. Si no lo cuidabas, pues iba a morir. ¿Y para qué te has gastado los estercios o los denarios en pagar a ese esclavo, ¿no? Entonces, bueno, eran los esclavos básicamente que se encargaban de las tareas pues, más como hacer fuego, etcétera, etcétera. Y los Correcto, legionarios sí. eran los que se dedicaban a hacer pues todo lo demás. Tema de la comida, mantenimiento de armas y demás. Hay que tener en cuenta que la legión romana se basaba en la disciplina. Entonces al legionario había que mantenerlo entretenido. ¿Por qué? Porque era un tío lleno de testosterona, juntamente con otros 5.000 tíos que básicamente si no les das qué hacer, te la van a montar. Se lo van a buscar ellos y va a ser peligroso. Va a ser peligroso, efectivamente. Añadir que el nombre que recibían, creo recordar, si no me equivoco, Fernán, eran calones, si no me recuerdo mal. Es El posible, nombre sí. de... Hay que tener en cuenta también que esto no lo comentamos, esto es nuestro hobby, ¿no? Por ejemplo, Keller o David sí que es arqueólogo, pero yo, por ejemplo, soy informático. Yo me dedico a esto como hobby. Esto es mi pasión, pero es mi hobby. Entonces hay muchas cosas que nosotros, como bien has dicho antes, las tenemos que investigar. Tenemos que hacer una investigación súper profunda y es muy compleja porque estamos hablando de que son 2.000 años de antigüedad. Ha No, sobrevivido a nuestros días una sociedad distinta, como acabáis de decir, un muy mundo diferente. militar distinto, o sea, todo Correcto. es muy difícil y el gran error es intentar verlo todo aquello con los ojos del siglo XXI. Eso es como la expresión un No, graso error. claro, ahí está. Sin duda alguna. Oye, ¿qué tipo de recreación hacéis? ¿Pública, para espectadores, pues no sé, desfilando o en un campamento o privada de inmersión, que has mencionado tú antes, Fernán? Hacemos un poco de todo. Principalmente a nosotros lo que nos gusta, como bien dice el nombre, es recrear el periodo histórico. En este concreto, nosotros hacemos una unidad militar, por ende estamos a intentar recrear esta unidad militar, ¿no? Entonces, nosotros normalmente cuando es para nosotros hacemos campamentos privados en los cuales no hay público ni nada y es inmersión total. Es decir, incluso por la noche no hay luz artificial, no hay nada que nos vaya a sacar del contexto. Obviamente es imposible, vivimos en el siglo XXI, siempre habla un cableado eléctrico de fondo, una nave industrial, lo que Un sea. coche que pasa y se oye. Ruidos de fondo, iluminación acústica. Eso es. Pero nosotros intentamos hacer una inmersión total. Es decir, por ejemplo, por decirte algo, cuando hay que ir a buscar agua, pues lo hacemos con cubos de madera o con ánforas. No vamos ahí con botellas de plástico, ni bidones, ni nada. Cuando cocinamos con reproducciones de herramientas y cazuelas y sartenes que utilizaban en la época. Cuando comemos, 3/4 de lo mismo. Hemos hecho una investigación profunda sobre el tema de las cerámicas, qué cerámicas para la época que estamos recreando, la situación geográfica y todo, intentar reproducir eso. Claro, todo esto es un trabajo titánico. Pero bueno, nosotros, como viene el refrán, ¿no? Sarna con gusto no pica, pero mortifica. pero sí, entonces nosotros intentamos hacer una recreación, para no irme más por las ramas, porque me enrollo muchísimo. Intentamos hacer una recreación que sería básicamente hacer una arqueología experimental, porque estás cogiendo restos arqueológicos, estás poniéndolos a prueba.
Luego sí que es verdad que también hemos asistido a otros eventos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, donde hay una mezcla. Por ejemplo, Augusta Raurica es una mezcla entre inmersión, porque es un campamento militar cerrado donde hay guardias 24 horas, horario de comidas, maniobras, todo, ¿no? Como sería un campamento. Incluso hay un tablón de guardias, etcétera, etcétera. Hay que hacer relevos. Cuando pasa un oficial lo tienes que saludar. Hay castigos en el caso de que no se cumplan estas normas. Pero también hay una parte de que obviamente esto está al lado de un museo, está al lado de unas ruinas, entonces hay un público que viene y que hay pues un horario de decir, vale, pues a tal hora habrán gladiadores, a tal hora hablan maniobras militares y demás, y participa el público. También eso está muy bien. Por ejemplo, nosotros hemos ido a Complutum Renacido, que está en Alcalá de Henares, y eso es un evento que se nota mucho que está más centrado en el público, pero es que me parece también muy bien, porque esto hay que tener en cuenta que la recreación va ligada también a la divulgación histórica, porque una persona normal de a pie, digamos, tiene un conocimiento de la historia bastante básico, y la gran mayoría de las cosas que conoce es por las películas. La visión que muestran las películas es fantasía total, prácticamente. Entonces es como lo que decía antes, ¿no? El romano de la época republicana y el Bajo Imperio van igual que todos el Alto Imperio, todos iguales, no cambian. Entonces, claro, también una función del recreador es intentar mostrar dentro de sus posibilidades lo que era lo más cercano a la realidad. Y aún así, muchas veces nos equivocamos, porque hay que tener en cuenta que de la época antigua ha sobrevivido ni un 10% a nuestros días. Y entonces nos tenemos que basar en fuentes primarias, que son los escritos. Pero claro, los escritos hay que cogerlos también con pinzas, porque la gran mayoría, como decíamos, era publicidad de la época, para vender a los romanos como máquinas asesinas que destripaban a 1 millón de galos, ¿no? Entonces, y bueno, y también decir que hay que tener en cuenta que hay también material epigráfico que también hay que coger entre pinzas, porque si nos vamos a la columna trajana, está realizado por artistas que no conocían de primera mano el armamento que portaban las legiones. Todo lo contrario con el monumento de Adam Clissi, que se construye tras la Segunda Guerra Dácica, con la de Trajano. Eso es, el Trofeum Traiani, sí. Entonces ahí ya empezamos a tener como esos primeros choques, ¿no? Entre qué fuente cojo y cuál no. Eso es. Ahí entra en juego mucho la interpretación, el contexto, la labor de los arqueólogos, los historiadores. Exacto. Hace unos días grabé un episodio con Pablo de Ancient Clothes y con Enrique de Terra Carpetana, y era simplemente sobre cine de Roma. Mira, nos pasamos unas risas. O sea, fue un destrozo el que hicieron. O sea, rescataban algunas cositas, siempre había algo positivo, pero vamos, era eso, era por esa manía. Bueno, yo creo que al fin y al cabo el cine es algo comercial, sí. Y lo que quieren es que la gente vaya a que compre una entrada al cine, ¿no? Eso es totalmente... Y hay que tener en cuenta cuando vas a ver una película, pues oye, que estás yendo al cine, que luego se respete el rigor histórico, bueno, pues es bastante complicado, ¿no? Entonces, por eso que comentábamos. Bueno, me habéis ido contestando y Fernando ha sido muy claro en esta última intervención que ha tenido, que la recreación histórica, estáis convencidos de que ayuda a la divulgación histórica. O sea, 100%, no tengo ningún tipo de duda de eso. De hecho, es lo que comentaba antes en el principio del podcast, ¿no? Yo creo que a la gente que está estudiando historia, sobre todo a la gente que le interesa la historia o no, sobre todo a los más pequeños, el hecho de que vayan a haber jornadas de recreación histórica o eventos de recreación histórica les abre un mundo que luego igual es simplemente una pequeña chispa, ¿no? Que va a encender un fuego de que esa persona luego en su casa o donde sea, o por internet, haciendo lo que sea, vaya a acabar investigando más sobre esto. Pero claro, aquí se rompen mucho los mitos de Hollywood. La gente se pensaba... Te voy a poner un claro ejemplo. Ahora que yo tengo cámara, por ejemplo, ¿cómo diríamos, ¿no? La gran mayoría del público que se decía en la antigua Roma para matar o no un gladiador? Esto, ¿no? O esto.
Esto es completamente falso. Esto es sacado de un cuadro del siglo XVIII y de ahí interpretado a que esto era así, y eso es completamente falso. Entonces, claro, cuando tú divulgas estas cosas, rompes haciendo hincapié, ¿no? Sobre todo en lo que conoce la gente de ver de Hollywood y todo el mundo, porque al final todo el mundo consume las películas, ¿no? Al final, pero romper estos pequeños mitos, ¿no? Es complicado. Es muy complicado, y yo creo que hacemos Exacto. una labor de... Yo siempre le digo a todo el mundo lo mismo. Si tú quieres saber cómo iba una persona en la época, intenta fijarte en un recreador. Claro. Porque va a ser aunque cometa fallos, se va a parecer mucho más a eso a la realidad, Que no, una persona disfrazada de Hollywood. en efecto. Por ejemplo. Eso que acabas de decir ahora, lo del pulgar hacia abajo o el pulgar hacia arriba, que era como si era para abajo había que matar al oponente y se llevaba la vida, si era para arriba, al final se nos ha quedado en nuestra propia vida, o sea, en gestos cotidianos, ¿no? O sea, cuántas veces, no sé, pues tu equipo pierde y el gesto es hacer así, o sea, con el pulgar para abajo, ¿no? O sea, y si como dices, ok, así, ¿no? Claro, ¿cómo Claro. ¿cómo va todo bien? Pues con el pulso para... Al final se ha quedado en el imaginario colectivo de la sociedad. Al final, todo lo que es audiovisual capta la atención y se queda más fácil en la mente de la gente que consume este tipo de, digamos, de películas. Pero yo siempre pienso que al final, digamos, la recreación junto a la divulgación son puentes que se tienden para acercar a la gente a la historia y, como bien habéis apuntado, desmitificar un poco, ¿no?, los mitos que hay de Hollywood. Y me gusta pensarlo así, ¿no? Al igual que las plataformas, y hoy lo tenemos más fácil, los podcasts, las recreaciones, ir a las charlas, a dar charlas en colegios, institutos, universidades, pues yo lo enfoco así, ¿no? Un poco como abrir esas puertas para que la gente, poco a poco, si de verdad le interesa conocer la historia a fondo y quiere limpiar esa broza mental de bulos, ¿no? Pues oye, bienvenidos son, ¿no?, al final a conocernos y a aprender de verdad historia. Aparte de que hay que tener en cuenta que es que la gente que está estudiando historia o en algún momento se le enseña algún periodo histórico, no es lo mismo leerte que en la batalla de Alesia hubo un asedio, doble asedio, ganaron los romanos, se enfrentaron tal, a que te venga una persona que va vestida como iría en la época y la ves. Y se te queda la imagen grabada. Es que esto me fascina porque se te queda la imagen grabada de esa persona y dices, wow, qué pasada, ¿no? Porque nunca te imaginarías que iría así una persona. Tú, por mucho que intentes, no te lo imaginas. Y así la gente ve, toca, experimenta las cosas. Es que es fascinante. Es que al final Perdón. No, que hablando de batallas, ¿se recrean en el mundo antiguo batallas o, pues como pasa, por ejemplo, Waterloo? Que yo estuve en Waterloo. Ahora os contaré luego si queréis. Pero sí. Lo vamos a dejar para el podcast de Napoleónicas. Venga, yo digo sí. Sí que se recrean batallas. Concretamente, por ejemplo, la última que yo vi que se hizo fue la de Calcrise, que es la famosa batalla de Teutoburgo, donde se perdieron las 3 legiones, que no importó tanto perder a tantos hombres, sino las águilas. Se recrean batallas, se recrean... Lo que pasa es que no suele ser lo común, porque una cosa es, por ejemplo, disparar un mosquete o un fusil de la época del siglo XVIII, XVII, XIX, con pólvora, que estás disparando pólvora pero no hace nada, o disparar un arma de fogueo, que te estén pegando con armas que, aunque no estén afiladas, son de metal. Entonces, claro, hay que tener en cuenta que por mucho que llevemos armadura, que son reproducciones de restos arqueológicos y son completamente funcionales, la idea es no tentar a la suerte. Exacto. Y no perder un ojo. Creo recordar que también se hace algo en Francia, en Alesia, ¿puede ser? En Alesia, sí. Me suena también, creo que se ha recreado. Hay varios, de hecho, en grupos. prácticamente todas las épocas hay eventos donde se hacen batallas. Se hace la batalla de Platea, la batalla de Maratón, en época griega, por ejemplo. Como tú has dicho, la batalla de Waterloo, batallas de la Guerra Civil Española. Esas sí las tenía más claras. Lo que no sabía si en mundo antiguo se hace. Normalmente se suele hacer con espadas de madera
lanzas que se les pone... Hay dos opciones. Yo me gusta ser un poco purista, ¿no? Porque me gusta intentar que las cosas sean lo más históricamente correcto en el contexto que estás recreando, que para algo se llama recreación, no jugar con espaditas. Hay dos opciones. O se pone una punta de plástico en la lanza, por ejemplo, o la jabalina que te van a lanzar, o se pone una bola colchada con cuero, etcétera, etcétera. Entonces, sí que hay combates, sí que hay choques de líneas, sí que todo hay que tenerlo en cuenta, que es a muy pequeña escala. Ningún grupo de recreación va a llegar a ser una legión. 5.000 tíos, ya me gustaría verlo a mí. Sería brutal, sería un desfile espectacular. Pero sí, hay recreaciones de batallas y de hecho ahí es cuando se ve la práctica que tiene un grupo u otro en cuanto a esgrima se refiere. Que son cosas que también se tienen que practicar. Y táctica, claramente, porque al menos que yo sepa en recreación napoleónica, la tropa no tiene ni idea de lo que va a pasar. Simplemente está el alto mando que va a caballo de punto A a punto B, le dice regimiento X, tú muévete a defender el flanco izquierdo y le dan las órdenes firmadas con papel y el capitán es el que dirige a su regimiento y cubre el flanco de batalla. Y eso es fantástico porque entonces se nota mucho la naturalidad y el caos de la batalla. Claro. Oye, habéis mencionado distintos eventos, tanto en España como en el extranjero. ¿Cuál es el evento que más hayáis disfrutado? O sea, con el que digas, yo me quedo con este. Yo repito todos los años que se haga. Uf, qué duro esto. Pregunta difícil, ¿no? Es duro, es complicado. Es complicado. David. Mira, yo personalmente me quedaría con Augusta Raurica. Es que he de decir que el primer año fue impactante. ¿Dónde se hace, perdona? En Suiza. En Suiza. En la frontera, de hecho, con el Rin. Ahí estuvo sentada nuestra legión también. Sí, de hecho estamos como a 50, no, ¿cuánto? No me acuerdo exactamente, pero estamos muy cerca del Rin. Estamos, digamos, donde vamos a recrear, estamos en un afluente del Rin. O sea, estamos muy próximos al Limes. Sí, de hecho, el sitio se llama Kaiser Augusta, ¿no? Kaiser Augusta. Yo me quedaría con ese evento porque el primer año que fui a recrear allí para mí me impactó mucho y además es que el verte metido en una formación que ese año, el primer año que fuimos fue brutal, fueron casi 300 personas recreadores, meterte dentro de una formación con 300 personas en una formación textual para mí fue brutal, o sea, fue una experiencia inolvidable. Y luego ya, pues, joder, qué decirte, o sea, las guardias nocturnas, ese momento para mí, el ver el campamento desde lo alto de una colinita, el humo de las fogatas, el silencio de la noche, oír solo el río, para mí me ponía los pelos de punta. Eso fue impresionante. Inmersión pura y dura. Y no sé, Fernán. Es que yo le diría prácticamente lo mismo. Yo no tuve la suerte de ir en 2019 porque me añadí, o sea, me decidí meter ya definitivamente en el grupo en el 2020. Justo me pilló el COVID, qué mala pata. Sí. Pero sí que he ido al resto de los años de Augusta Raurica, ¿no? Y hay que decir, pues esto. También aquí entra la parte de qué tipo de recreación hacemos nosotros. Digamos que hay diferentes maneras de ver la recreación, ¿no? Hay gente que hace un papel más divulgativo y se encara más a explicar al público ciertas cosas y hay gente que, bueno, hace más... Aquí entraría un poco en el debate si es recreación o no, pero hace más desfiles, otras cosas. Y luego está la Augusta Raurica, ¿no? Que Augusta Raurica intenta hacer un mix entre explicar a un público algo y hacer un campamento realista, romano, inmersivo, que esto es muy importante, es lo que decía Keller o David, que básicamente en la noche no tienes luz, vas con lucernas, que son pequeñas piezas de cerámica, básicamente son las linternas de la época, van con aceite, una mecha y el fueguito, si no las antorchas, las fogatas, es brutal. Además, el tema de que, por ejemplo, si no recuerdo mal, Keller en 2023, que fue el último que fuimos, nos toca hacer la guardia de 2 a 4 de la madrugada, ¿no? Correcto, yo he de decir que me he comido muchas guardias en Suiza y la de ese año me la comí estando con un ataque de gota en el pie. O sea, efectivamente. No, es lo que decimos, son experiencias duras porque realmente, a ver, estás recreando un soldado.
No te vas de rositas a tomarte cervezas allí y a disfrazarte y a hacer jiji, jaja, ya está. 4 chorradas y ya está. No, vas a Claro. vivirlo. Claro, es lo que decía yo, sarna con gusto no pica, pero mortifica. Entonces, claro, luego estás ahí que te suena el cornu a las 6 de la mañana, te tienes que despertar. Y Sí, si no estás despierto, te cae el puro, porque encima hay castigos. Yo recuerdo un año que castigaron a un suizo porque metió a su pareja al campamento, lo cual está totalmente prohibido, meter civiles. Bueno, si no recuerdo mal, fue porque justo al exterior, como pasaba en la vida real, en el exterior de los campamentos se congregaban pues todos los mercaderes, toda la vida que seguía, los seguidores de campamento, ¿no? Toda la gente que era civil, pero que seguía las legiones, porque a partir de ahí, pues, por ejemplo, en el caso de León, se fundió la ciudad alrededor de un campamento militar. Entonces, porque hay que tener en cuenta que la recreación no solo participan hombres, también hay mujeres, ¿no? Entonces, claro, desgraciadamente, pues el papel de la mujer, que esto es parte de lo que decíamos, hay que ver el contexto histórico y hay que mirar al pasado con los ojos de la gente del pasado, no con los ojos de hoy en día. Entonces, claro, pues al final las mujeres tienen otro tipo de papeles, ¿no? Por ejemplo, pueden ser gladiadoras, existen y existían esto. Entonces hay chicas que lo hacen. Y concretamente, yo me acuerdo porque pasé por delante, de hecho, pues claro, a mí no me tocaba hacer guardia, por ende yo estaba con mi vasito de vino y paseándome por el campamento, ¿no? Y me acuerdo que se fue de la guardia, estaba en la puerta del campamento, se fue de la guardia para irse con una chica, seguramente su pareja, ¿no? O no, quién sabe. No lo sabemos. Pero lo pillaron y de hecho justamente ese año también castigaron a otro porque de hecho se delimitó unas zonas para obviamente hacer nuestras necesidades, al final ser unos seres humanos, ¿no? Había unos baños y se prohibió terminalmente orinar alrededor del campamento. Que si de 150 hombres nos ponemos todos a orinar alrededor del campamento, eso es insostenible porque va a oler fatal. Entonces pillaron a uno porque parece que no, pero los oficiales siempre están vigilando lo que hace la gente se puso a orinar en medio de la noche alrededor del campamento. Y otro que, volvemos a lo mismo, hay gente que se toma la recreación de una manera y hay gente de otra, se puso al acabar, digamos, el horario abierto al público, salió de su tienda con unas deportivas, salió con unas bambas. A la que lo vieron le dijeron, ¿qué haces? Vuelve para adentro, cámbiate, que tranquilo que mañana vas a pillar. Y efectivamente tuvieron castigos, sí, que implican o castigos físicos o más de poner a correr, bueno, también es físico poner a correr a la gente o, digamos, de honor militar, ¿no? En este caso, pues sacarle el focal, que es la pequeña protección que tienes de tela aquí para el roce de la armadura, el cinturón militar, que era representativo de los militares, etcétera, etcétera, la espada, ¿no? El gladius, etcétera. Entonces, los despojan de todo esto y les hacen ir como prácticamente desnudos, ¿no? Esto en la época era una deshonra brutal. Hay que tener en cuenta que los romanos era una cultura militarista 100%. Por eso se han encontrado tantas estelas funerarias explicando la carrera militar de la familia tal, claro. He servido en tal legión durante tantos años y he llegado al estatus de... lo que sea. Es lo que forma parte de la dignitas romana. A un romano, si le toca su dignidad es como humillarlo. Totalmente es humillación. Entonces, claro, esas formas de castigo, sean físicas, sean más, como ha explicado mi compañero Fernán, al final es un poco para que el soldado vuelva en vereda. De hecho, me acuerdo que uno de los castigos fue con unas varitas finitas azotarle entre todos, y luego otro castigo que era también como sostener un taco de césped, sí. Exacto, eso es correcto, gracias. Curioso. Estáis contando anécdotas de otros, pero contarnos algunas vuestras, algo que os haya pasado y que os, anécdotas graciosas, que en una vivencia de este
¿Quieres A empezar ver, tú, Fernando? Oye, que se puedan contar, ¿eh? Que se puedan contar. bueno, a mí me da igual, yo al final tampoco me tengo que esconder de nada, A pero mí me sí, parece. sí, hay miles de anécdotas. La gran mayoría son pues los momentos en que tú, después de un largo día marchando, formando, haciendo maniobras y tal, pues te despejas un poco con lo que decíamos, un vasito de vino, porque la cerveza es para bárbaros, aunque también Ahí, bebían, ahí. es mejor in vino veritas, ¿no? Con un vasito de vino, charlando con tus compañeros. Una anécdota que siempre me acordaré fue en el primer Augusta Raurica que yo fui. Eh, yo me traje de España, compré un jamón en el Mercadona, lo envasé al vacío todo, ¿sabes? Sin hueso ni nada y demás. Y nos pusimos ahí a repartir jamón a todo el mundo porque me llevé 7 kilos de jamón. Hostia. Y claro, y empezamos a repartir y todo el mundo, ¡oh! Encantados, ¡oh! Los españoles, la corte hispana. ¡Oh, Lo sí, mejor. jamón, jamón! Fue En ese, brutal. en ese momento hacéis una revuelta y tú directamente emperador. Sí, claro, Por por supuesto. supuesto. Prefecto Castrorum, ya. No, pero estuvo muy bien. Además es esto, ¿no? Entonces, uno, por ejemplo, era un checo, trajo vodka ucraniano, otro trajo un vino Oporto porque es de Galicia, yo traje jamón, el otro tal, y entonces es como que te juntas con diferentes gentes de diferentes países que tienen culturas muy diferentes hoy en día y te haces un panzón de reír, a todo el mundo le gusta lo mismo, puedes debatir de forma sana y compartes momentos viajando que de otra manera no vivirías, porque hoy en día parece que no, pero no utilizar un móvil durante 2 horas y poder estar hablando con la gente alrededor del fuego, parece que no, pero es mágico. Es mágico. Totalmente de acuerdo. A mí me Totalmente de acuerdo. parece sublime. Y no sé, alguna que otra cosa de estas, pues lo mismo. Me acuerdo la típica broma que hacemos Carlos y yo, ¿no? De Suiza para los suizos. Nos encontramos el último día de Augusta Raurica, creo que fue del 2023 también. Bueno, esto es como todo, ¿no? Hay gente que prefiere dormir, hay gente que prefiere tomarse algo, hay gente que prefiere, no sé, irse a dar una vuelta, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, Carlos y yo nos fuimos, porque en ese momento hay que tener en cuenta que los dos éramos legionarios rasos. Nos fuimos a dar una vuelta después de haber acabado todo y nada, nos llevamos la botellita de vino que nos había sobrado y bueno, nos pusimos a dar una vuelta por toda la zona que habían montado, ¿no? De tiendas y todo, la zona de los gladiadores también, etcétera, etcétera, que ya prácticamente no había nadie y como tampoco había luz artificial, pues era todo mucho más cálido, ¿no? Y justo nos encontramos que, claro, esto pasa que pues los españoles, italianos y demás, nosotros hablamos muy fuerte para el resto de Europa, ¿vale? Entonces da igual que estemos hablando ahora mismo así, que les peta la cabeza y dicen, estáis chillando, ¿no? Entonces, bueno, me acuerdo que estamos tomando algo y estamos hablando normal, pero claro, vi a una figura en la oscuridad que estaba de pie mirándonos fijamente y dijimos, ostras, ¿qué pasa? Estamos haciendo mucho ruido, tal. Y era una persona un poco extraña, era un suizo, ¿vale? Y un suizo alemán, que son un poco, sin querer sonar mal, pero a veces son un poco rígidos, ¿no? Nos dijo en plan, no, iros de aquí y tal, estáis haciendo mucho ruido. Bueno, nos movimos a un sitio más tranquilo y apartado y pues seguimos hablando y tal. Y fue una anécdota muy curiosa porque justo Carlos me dijo, oye, tú imagínate que ahora está el tío este aquí en las gradas del teatro mirándonos, esperándonos como, ¿sabes? Como si fuera un espía. Y yo hice así, asomé la cabeza y de golpe vi una figura negra ahí, como si fuera Batman, ¿sabes? En Gotham City, metida ahí en la oscuridad y de golpe se nos acercó, era el mismo suizo, de hecho. El tío luego nos dimos cuenta interactuando con él que iba muy borracho. Y bueno, fue una anécdota curiosa de que estuvimos interactuando con él, el tío iba muy bebido, fue muy divertido porque empezó a decir, no, Suiza para los suizos y demás y tal, y dije, pero ¿tú qué opinas de los extranjeros o de los turistas que vienen aquí? A mí no me gusta, tal, y diciéndole, pero tú sabes que nosotros somos españoles, ¿no? Y el tío está en plan, sí, no me gustan, no, porque yo soy una persona agresiva, tal. Yo dije, yo le hice la broma y dije, pues en España por decir estas cosas te apuñalan. El tío se empezó a cagar vivo
se acabó yendo, fue muy divertido y se quedó la anécdota de Suiza para los suizos y ya está. Estos son las 1001 batallitas que te pueden pasar. David, ¿tú tienes alguna así? Bueno, yo tengo bastantes, la verdad. Yo he de decir que en Augusta Ráunica me gané el mote de la locomotora hispana porque iba para allá y para acá corriendo como un desgraciado en las formaciones. Yo he de decir que soy más de dormir porque para entonces tenía el cargo de custodes, un guardia de honor, por así decirlo, y tenía que mantener un poco la compostura, pero también es que me soy muy de dormir. Te lo puede decir Fernán, Carlos, que yo Sí. soy de dormir. Pero, joder, anécdotas también tengo muchas, joder. Yo me acuerdo en Suiza el famoso escudo de nuestro querido dios escudero. Ostras, sí. Es que estáis mal Esa hechos. fue claro, él, la verdad, es un especialista muy bueno en lo que hace, ¿no? Hace muy buenos escudos. Pero claro, los hace tan rigurosos que nuestra mano no roza con la empuñadura. Y Claro. claro, dos compañeros acaban con la mano reventada. Y claro, Hay que le tener ponen en unas cuenta que presas. nosotros hoy en día somos mucho más grandes que la gente de aquella época. Claro. Entonces, claro, si tú Claro. haces reproducción 1:1 milímetro, pones una mano moderna en un escudo antiguo No cabe. y dices, ostras, aquí la mano me va justita. Parece Claro. para un niño casi, ¿no? Y claro, pues ahí fue lo que estaba contando él, ¿no? De que se rozaba ahí un montón. Pero sí que Claro, sí. ¿y qué pasó? Que estos dos compañeros le expresaron un poco en plan, oye, intenta valorar esta opción de cambiarla porque mira lo que nos pasa. Y bueno, este tío pues con sus dos buenos bemoles cogió y soltó. Yo la verdad que no voy a modificar nada porque mis escudos están perfectos. Sois vosotros los que estáis mal hechos. Bueno, tuvimos que sujetar a los dos porque el río que pasa por ahí podía haber sido una buena forma de haber ahogado a esa persona. Un lugar perfecto para arrojarlo, ¿no? Sí, y bueno, esa fue una anécdota de muchas que hemos vivido. Joder, Fernán, también hemos vivido muchas. En Bavia, por ejemplo, me acuerdo aquí en España ya. Me acuerdo que se puso a llover. Yo veo que sale alguien corriendo de una tienda de campaña y lo veo que se sienta en el fuego. Digo, ¿quién es el pinzado que está ahí sentado fumando ahí? Era este hombre. Dice, ese momento de relax, porque claro, ahí se canceló, o sea, dijimos, paramos, porque es que no podemos estar recreando. Estábamos de guardia, de hecho. Sí, de hecho tocaban guardias por la noche, pero claro, se cancelaron las guardias porque estaba diluviando. Era una cosa exagerada, no se podía salir de la tienda. Y yo dije, me quiero hacer un cigarrito, ¿sabes? Y claro, ¿dónde me pongo? ¿Dónde me pongo? Dentro de la tienda, no, pues me tuve que meter en el fuego tapándome así como podía, debajo de la lluvia, intentando fumar. Y claro, era divertido porque se veía una sombra con una capucha que salía humo de debajo, Claro. ¿sabes? Y era algo curioso. Y luego... Ay, perdona, sí, David. Ya por última anécdota, me acuerdo una anécdota en la que, en Suiza también, de hecho, que nos fuimos Fernán, Lartaun y yo a por cerveza, de incógnito. Ostras, sí. Esa fue buenísima, en plan, entre las colinitas ahí, enganchamos ahí 2 botellas, la llenamos y nos fuimos corriendo. Pues Sí, bueno, es que hay anécdotas, pero para contar, pero vamos. Bueno, es que al final son batallitas, ¿no? Las batallitas de la mili, ¿no? Es prácticamente... Me estaba recordando a eso. Oye, y hablando del equipo legionario, vestimenta, armamento, hoy en día es fácil conseguirlo, aparte de que me figuro será caro, pero tenéis tiendas online, me figuro que mucho. Aquí te diría que depende del rigor que quieras tú tener. Exacto. Y aquí entraría también la idea de qué tiene cada uno como recrear, ¿no? A mí, por ejemplo, como he dicho antes, me gusta ser purista porque me gusta ser correcto con lo que estoy haciendo, ¿no? Y consecuente. Sí que si me estoy equivocando algo, al menos lo podré aceptar y diré, me estoy equivocando en esto, ¿no? Y voy a intentar cambiarlo a la que pueda. Correcto. Volvíamos a lo de antes. Llevar una armadura. ¿Hay tiendas de recreación? Entre muchas comillas, sí, hay tiendas de recreación. Te pueden vender una equipación romana que con unos 800, 1000 euros te puedes equipar, pero son reproducciones que están hechas industrializadas, se nota mucho, son reproducciones normalmente indias, de calidad mala, no tienen la forma, por ejemplo, por ponerte un ejemplo muy claro, un casco, la calota, que es esta parte de aquí donde se pone en la cabeza, es completamente redondo. Una cabeza humana no es redonda.
Entonces, claro, Es cuando te lo elíptica. intentas poner, te aprieta de aquí, te aprieta de allá, no te lo puedes poner bien, se te cae. Entonces, bueno, es un poco fastidioso. Luego el tema de las armaduras están muy mal hechas. Entonces, claro, Cinturones, los los cinturones. cinturones, bueno, no me quiero ya ni meter allí porque hay partes que son de plástico directamente, entonces ya es como wow. Entonces, claro, a nivel de equipación, si tú como recreador, que es, por ejemplo, en nuestro caso, es uno de los requisitos que tenemos, de intentar mantener una rigurosidad, ¿no? En cuanto al equipo que llevamos, como no hay tiendas, no hay un Zara de recreación, básicamente hay que irse artesanos. Las artesanías, como todo, es caro. Es una cosa que no está hecho industrializada, cada pieza que se hace es a mano y cada pieza es única. Entonces hay reproducciones y reproducciones. Nosotros, por ejemplo, todo lo que llevamos está hecho todo a mano. Es todo por artesanías, ¿no? Ya prácticamente equipo de este industrializado ya no tenemos porque lo hemos ido sustituyendo con el tiempo. Es lo que te estaba comentando antes del podcast, que yo, desgraciadamente, por malos consejos, me tuve que comprar toda una equipación romana mala, ¿no? Una reproducción india y luego tuve que cambiarla entera. Entonces ya para mí fue un doble coste, porque fue comprar algo barato para que luego me saliera más caro aún. Claro. En eso estoy de acuerdo con Fernando. Yo tuve que hacer el mismo proceso. Por lo mismo, al final entras en un grupo que hay personas con intereses más allá de la recreación, que recrear bien, y van equipando a la gente mal y se nota luego, se nota. O sea, que fíjate, habéis dicho que un equipo malo, por decirlo así, el comprado rapidillo son 1.000 pavos. Entonces ya, si vas al salto de calidad, estamos hablando de una pasta. Sí, esto es Sí. un poco el hecho también que limita a la gente a empezar a hacer una recreación o que se plantea hacer recreación Claro. de yo creo, una calidad más alta, ¿no? Es el tema económico. A mí, por ejemplo, yo empecé con 18 años, yo todo lo que iba ahorrando que me iban dando mis padres de que si por Navidad el cumpleaños tal, pues iba ahorrando y me iba comprando cositas poco a poco. Luego cuando empecé a trabajar, pues ya los primeros sueldos los lapidaba en comprar cosas de recreación, ¿no? Pero sí, por ejemplo, sin irme más lejos, el casco que llevo ahora mismo es un casco que está hecho a medida, está también estañado como en el restauro arqueológico original, etcétera, etcétera. Me costó alrededor de unos 1.000 euros. Entonces ya luego te buscas, sí que es verdad que hay opciones más económicas, esto es como todo. Correcto. Te puedes ir a comprarte un artesano que te vaya a hacer un casco que esté bien hecho a medida y tal, pero que no sea tan ostentoso, y otro que ya sea un poco más ostentoso, ¿no? Entonces eso es como todo. Depende del nivel económico que tendría por ejemplo, un Miles Gregarius, ¿no? Que sería un soldado raso, no tendría sentido que llevase un casco completamente perifollado con estaño, decoraciones por todos lados y demás, porque no se lo podría permitir. La equipación se la proporcionaba el propio Estado, el propio ejército, y había pasado por varios dueños anteriormente. Entonces, es como todo. Pero bueno. Al final, quien quiere puede. No es cuestión de tanto económicamente lo que te vayas a gastar, sino la voluntad de hacer las cosas. Claro. Yo he de decir que, ya te digo, mi última adquisición ha sido una espada muy bonita. Es hermana de la suya y me ha costado una pasta. Y se la he comprado a un ex compañero del grupo, pero al final es una espada que en su día costó mucho dinero. Yo me dejaba en esta espada a 1.200 euros perfectamente. Entonces, claro, es lo que dice Fernando, sumarme a sus palabras, ¿no? Al final tienes que ir un poco acorde al rango que estás ejerciendo, al rol y luego pues a tu capacidad adquisitiva, ¿no? Pero al final es como dice, el que quiere puede. Sí, aparte hay que tener en cuenta que también el tema de las espadas estas es que, claro, no estamos hablando de un trozo de hierro de acero dulce hecho industrializado que parece una espada. Es una espada forjada. Entonces eso es lo más cercano posible a intentar tener una espada real en tus manos. Entonces, claro, es diferente. También es verdad que yo, por ejemplo, no estamos diciendo que nos hemos gastado 1.000 euros cada día en equiparnos y tal. Yo llevo prácticamente 10 años en esto. Entonces, claro, llevo 10 años equipándome, muy poco a poco. Y además aquí lo que prima es la voluntad de querer hacer las cosas.
El hecho de que tengas un rango económico u otro para poder equiparte con estas cosas no es limitante. Al final nosotros, quien más o quien menos, yo por ejemplo tengo 2 cascos, tengo 2 Gladi, tengo 2 Lóricas, etcétera, etcétera. Yo, en caso de que tenga un compañero, un amigo, tal, que algún día decidiese, hey, pues quiero probar esto, se lo dejo y ya está. Al final, mientras tenga una voluntad positiva, claro, el hecho de que se vaya a gastar luego el dinero, ya sé, además que esto es como todo. Si hay una, en mi caso, soy yo juntamente con Carlos y Keller, ¿no? Y David, que somos los responsables de equipo. Nosotros guiamos a la gente que quiere venir a probar, que hay que comprar y demás. Y además ya buscamos para que sea asequible para todo el mundo y que no sea una lapidación de dinero. Entonces, bueno, poco a poco. Mira, esa es la pregunta que os iba a hacer ahora. ¿Cómo están las nuevas incorporaciones? La campaña de alistamiento, ¿cómo la lleváis? Bueno, la verdad es que empezamos, hubo un pequeño bache en el grupo, entonces en el 2024 paramos un poco la actividad que teníamos, ¿no? Entonces, por motivos, al final es como todo, igual que en una empresa, igual que en otros hobbies, igual que en el trabajo, hay problemas y discusiones y demás, ¿no? Y bueno, digamos que los antiguos mandos que teníamos en el grupo decidieron dejar de serlo, ¿no? Marcharon del grupo de forma voluntaria y nosotros, pues los que queríamos seguir recreando, retomamos un poco este camino, ¿no? Heredado de la gente que ya había empezado el grupo en el 2018, de seguir haciendo esto. Entonces nosotros empezamos a volver a tener actividad a finales del año pasado. Llevamos más o menos un año haciendo cosas, no yendo a eventos y demás. Correcto. Y de momento hemos tenido una gran incorporación, un amigo mío que decidió unirse al grupo y, bueno, él económicamente se lo podía permitir. Se equipó también gracias a que, bueno, al final, como es amigo mío, ya personalmente hablando, yo cada vez que se quería comprar algo le decía, cómpratelo aquí, ahórrate esto, ahórrate lo otro, cómprate esto mejor, y se ha ido equipando con todo. Entonces ya hemos recibido un legionario que está equipado de pe a pa este año, ¿no? Entonces eso ya es un gran qué, porque nosotros pasamos, por ejemplo, de hacer entrenamientos de una mañana, por ejemplo, yo normalmente entrenábamos en el MUR, que es el Valladolid. de la Villa Romana, sí, exactamente. Por ejemplo, para mí me suponía cada vez que tenía que ir a entrenar 7 horas de ida, 7 horas de vuelta. Claro. Entonces, para estar luego 3 horas o 2 horas o 4 como mucho entrenando, era una paliza considerable, tanto a nivel económico por gasolina y peajes y demás, como por el hecho de las horas, ¿no? El cansancio y luego al final todos tenemos que trabajar al día siguiente. Entonces decidimos hacer campamento y entonces hemos dado un empujón muy fuerte a hacer vida de campamento, lo que estaba comentando antes de comprar temas de cerámicas, ánforas, herramientas, etcétera, etcétera, y a empezar a reclutar a gente. Como ya he dicho, hemos reclutado este año a una persona y, bueno, sí que es verdad que no es fácil. ¿Por qué? Porque grupos de recreación en España romanos hay muchos. Ajá. Claro, no todos hacen lo mismo que nosotros. Entonces sí Eso que también. sí que es verdad que nosotros intentamos hacerlo más inmersivo. No dependemos tanto de que nos vayan a contratar o no de una subvención, ayuntamiento, cosas así. Exacto. Entonces, como nos lo guisamos nosotros y nos lo comemos nosotros, pues entonces nosotros hacemos algo más inmersivo. Y sí que es verdad que la gente que bueno, básicamente nuestro grupo se fundó a base de esto, gente que estando ya en un grupo de recreación, aspira a hacer algo más inmersivo o algo más que lo que estaba haciendo, busca, ¿no? Y entonces quien busca encuentra. Entonces nosotros hemos empezado a interactuar con bastantes grupos, por ejemplo, como nos habías dicho antes, con Pablo, ¿no? Y demás. A Turbe Cóndita, que Turbe Cóndita, si no recuerdo mal. Eso es. Entonces hemos intentado, bueno, poco a poco ir hablando con gente y, bueno, ya tenemos algunos planes de hacer algún evento propio y, bueno,
Entonces, el tema de reclutamiento, estamos abiertos a reclutamiento, claramente, y solo diría que quien quiera venir a probar, es tan fácil como que nos contacte por nuestras redes sociales, que busque leg X palito, ¿no? Que es el 11 en romano, COH, que es de la cohorte, tercera, con 3 palitos otra vez, tanto en redes sociales como Instagram o Facebook, y ahí es simplemente si tienen voluntad de querer hacer las cosas sabiendo dónde se están metiendo, obviamente, que es un sitio donde te vas a meter en un papel inmersivo de un soldado. Sería un poco como hacer un rol en vivo, ¿no? Prácticamente es meterte en un papel de un soldado de la época y no sales hasta que no se acabe el fin de semana, y sin dejar de pasártelo bien, aunque sufras. Es verdad, porque por ejemplo el último evento donde fuimos, que hicimos el campamento, hicimos una marcha de 5 horas con todo el equipo en la espalda y demás. Llegamos reventados, llegamos sufriendo, pero la gente súper contenta. ¿Por qué? Porque dijo, yo he podido hacerlo, he podido tener una pequeña muestra de lo que sería tener una vida de un legionario de aquella época. Y cuando llegamos, obviamente, nos preparamos un mulsum, que es un vino especiado con miel calentito, que iba de lujo, y nos tomamos un par de copas ahí, estuvimos charlando alrededor del fuego y nos hicimos la cena, que por cierto, la cena también sacamos las recetas de Radio Coquinaria, ¿no? Que son recetas de Apicio. Y nada. Lo recreamos hasta el mínimo detalle. Sí, lo intentamos hacerlo lo mejor que podemos. Al final intentamos hacerlo lo más inmersivo posible, y en los eventos que hemos ido con público, pues intentar divulgar lo que sabemos. Tampoco vamos con aspiraciones de saberlo todo, porque nadie sabe a ciencia cierta todo. Normal. Yo lo que haré en la descripción de tanto en el canal de podcast como el de YouTube, pondré vuestras redes sociales, los enlaces, por si alguien está interesado en contactar con vosotros. David, Fernán, David, ha sido una auténtica gozada. O sea, podríamos seguir hablando horas y horas. Horas y horas, sí, la verdad es que sí. Se me ha quedado corto, pero oye, está muy bien. Porque os he visto súper animados con las anécdotas. Yo no quería cortaros, pero ahí tenéis para pues eso, pues para, yo no sé lo tiempo que llevamos, pero vamos, una hora larga, y para haber estado otra larga. Ha sido un lujo teneros en el canal, escuchándoos hablar de historia y de recreación histórica. Yo he disfrutado un montón, me lo he pasado genial. He aprendido mucho y espero que nuestros oyentes también, estoy seguro. Y espero poder contar con vosotros en alguna otra ocasión para seguir hablando de legiones romanas. Tú, Fernán, te contactaré para hablar de guerras napoleónicas. Y solo me queda pues daros las gracias por vuestra participación. Muchísimas gracias a ti por darnos la oportunidad de poder asistir a tu podcast, y la verdad es que ha sido un placer. Yo lo he dicho, yo en principio ya tenía que estar fuera y al final... Vale. Eso es lo que me da palo, que tenías ahí, estabas pilla de tiempo. No te preocupes, porque me lo he pasado genial, me ha volado el tiempo, y la verdad es que, espero que podamos hablar en un futuro, tanto sea de época romana y tal, y cuando toque época napoleónica vendré con otro uniforme. Seguro. Muy bien. Nada, yo agradecerte también la oportunidad de darnos esta enorme altavoz para, pues divulgar la historia de Roma. Como graduado en historia y formado en arqueología también, agradecerte la oportunidad y ya te digo, de darnos este intento para, pues divulgar un poquito lo que hacemos y transmitir nuestra pasión por Roma, sin duda alguna. Así es que muchas gracias. Que la habéis demostrado. Que la habéis demostrado. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Pues muchas gracias y salve. Salve. O válete.